Sí, bueno, entonces, a ver, pues primero que nada, Jesús, ¿verdad? Pues no sé qué formación tienes, ¿de qué cursos has tomado? ¿De álgebra? Sí. O pues nada más los. ¿Cómo se llaman? Los de la facultad me parece que nada más una moderna uno. Ok. De allá, ¿qué horas hay por acá seguro? Nada más las de. Y álgebra geométrica. Las que son optativas. Sí. ¿Moderna 2? No. Ok, ok. Pero sí más o menos de qué trata. Ok, ok. Va, que va. Por supuesto. Sí, pues la vez pasada de qué estábamos hablando, no sé si has estado siguiendo las clases. Me faltó la del viernes al jueves. Ok. Pues justo estábamos hablando sobre. Por ahora. Estábamos hablando sobre elementos primos y elementos irreducibles, ¿no? Elementos primos y irreducibles en anillos. Anillos conmutativos como uno vamos a estar trabajando. Bien. Entonces, pues, ok. Bueno, antes de hablar de los irreducibles, ¿sí? Recuerdas que son las unidades. Un anillo. Sí. En R. Bueno, entonces, pues en R un anillo conmutativo con 1. Decimos que, esto sería más como una definición, ¿verdad? Decimos que un elemento A en R es irreducible, así que Si no tiene múltiplo. Bueno, no puede ser producto de dos cosas que no sean unidades, Ajá, ¿no? sí. O sea, es decir, que si A se escribe como el producto de dos, ¿no? O B y C en R, entonces B es unidad o C es unidad, ¿no? Alguno de los dos factores es unidad, ¿sale? Entonces, eso es un elemento irreducible. O sea, ya no lo puedo factorizar en cosas que no sean unidades, es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, por eso es esta idea de irreducible. Es lo más pequeño lo que podemos dividir que ya no salen unidades, ¿no? Entonces, esos son los primeros elementos y los segundos son los elementos primos, ¿no? Entonces, decimos que aquí, sí, decimos que A en R es primos y que Pertenece a los primos y. si cada que, cada que P divide, bueno, cada que A, mejor dicho, Sí, solo si no es uno. cada que A divide a un producto, aquí quiere decir que divide un producto, que entonces, o sea, es decir, que B por C se escribe como un múltiplo de A, ¿no? R en R. ¿Sí? Entonces, si cada que divide a un producto, entonces, pues lo que tenemos es que pues A divide alguno de los dos factores. O sea, que este es un múltiplo de A o este es un múltiplo de A, porque es un elemento primo, ¿no? Entonces, pues la vez pasada estábamos dando algunos ejemplos. Pues que nos conocemos de nuestros anillos a elementos primos que ya conocemos. Entonces, pues ¿quién es un equipo? Aquí le dimos la otra vez. Pues en Z. En Z, ¿quiénes son elementos primos? 2, 3, 5. Exacto, ¿no? O sea, justo los primos que conocemos de toda la vida
los primos, que si recordamos de la primaria, son aquellos enteros, son los enteros cuyos divisores, ¿quiénes son? El 1 y 5. Los primos, digamos, P, ¿no? Conjunto P. Son los enteros, o sea, bueno, los enteros cuyos divisores son 1 y 5. 1 menos 1, el mismo, y su negativo, ¿no? O sea, es decir, los divisores de P son 1 menos 1, P y menos P, ¿no? O sea, aquí se quiere decir los divisores. Divisores. ¿Saben? Entonces, bueno, pues los elementos primos justo cumplen esa propiedad de aquí. ¿Por qué? Porque de hecho es un lema, un famoso lema que se llama el lema de lo asegura el lema de Euclides. Es el lema de Euclides, el que dice es que si P en Z es primo, entonces si P divide A por B, entonces P divide A o P divide A, ¿no? Eso es lo que dice el lema de Euclides. Entonces, justo es esa propiedad. Que bueno, pues ya tenemos como ejemplos. Pero la vez pasada estábamos platicando, no sé si conoces o estás familiarizado, vamos a poner 2 en Z raíz de menos 5. 2 es 2, no es primo. No es primo, pero sí es irreducible. Sí es irreducible. ¿Saben? Y lo vas a encontrar en la energía del jueves. En el video del jueves hicimos esa cuenta. Básicamente nos apoyamos de las famosas funciones que van en este caso de esta, en los naturales, dado por ¿quiénes son? O sea, son elementos de la forma A más B, raíz de menos 5. Con A y B enteros. ¿Sale? Entonces, esto lo manda a su norma, que es básicamente A cuadrado más 5 B cuadrado. Que si te das cuenta es multiplicar por el conjugado. Entonces tenemos esas cosas de ahí. Entonces, 2 no es primo aquí, pero sí es reducible. ¿Sale? Eso es importante. Entonces, pues ya tenemos como justamente ejemplos de estas cosas, ¿no? O sea, elementos que, bueno, una cosa que vimos o que mencionamos también la vez pasada era que todo elemento primo resulta ser irreducible, pero al revés no. Aquí está el ejemplo. O sea, 2 no es primo, pero sí es irreducible. Al revés siempre ocurre. Cada vez que tengas un primo, inmediatamente tienes un irreducible. ¿Sabes? Entonces, ahí el jueves también hicimos la demostración de eso. Entonces, por ahí la vas a encontrar. Entonces, ¿en qué nos quedamos la vez pasada? Estábamos definiendo unas cosas, o estábamos recordando de los cursos de Moderna 2, unos objetos que se llaman, bueno, unos tipos de anillos, mejor dicho, que se llaman dominios de factorización única. No sé si ya estás familiarizado con ellos. No. Dominios de factorización única. Hay quienes les llaman dominios factoriales o dominios gaussianos. ¿Saben? Déjame ver. Sí, claro. Entonces, los factoriales o gaussianos. Si Gauss tenía que salir en algún momento. Entonces, ¿qué son estas cosas? Pues básicamente recuerdas que era un dominio. O sea, de un dominio entero.
decir, es conmutativo, es un anillo conmutativo y además el producto de dos cosas distintas del cero me da distinto del cero. O sea, no hay divisores del cero. No hay cosas que distintas del cero, que cuando los multiplique por algo distinto del cero, pues pegue el cero. Entonces es un dominio entero. Entonces decimos que es de factorización única si número uno, todo elemento A en D, no unidad, por ejemplo las unidades son las más utilizadas, ¿vale? Unidad se puede escribir como quién, como un producto de irreducibles, ¿sabes? O sea, a todo elemento en el anillo lo podemos ver como un producto de estos de acá, de los irreducibles, ¿vale? Entonces esa es la primera condición. Y la segunda condición es, bueno, si, por eso le llamamos factorizaciones, ¿no? O sea, obtengo una factorización en irreducibles. Y la segunda propiedad es, bueno, si queremos que sea única, entonces quiere decir que si tengo dos factorizaciones, ¿no? Si A en D no unidad, cumple que pues A se escribe como P1 hacia hasta PR y Q1 hasta QT, bueno, QS o QS. O sea, si tengo dos factorizaciones de él en irreducibles, como está acá, ¿no? Con los PIs y los QJs irreducibles, ¿sabes? En D. Entonces, ¿qué debe de ocurrir? Pues bueno, si quiero que la factorización única, entonces, pues, primero que nada, debe de haber la misma cantidad de irreducibles, ¿no? Entonces, número 1, R es igual a S, ¿sabes? O sea, no hay más primos de un lado que del otro. Tienen la misma cantidad de factores. Y lo segundo es que existe, pues, una permutación de los R elementos, ¿no? De los R índices, de tal forma que ¿qué? De tal forma que PI se escribe como el Q sigma de I, ¿no? O sea, es igual a alguno de estos, salvo tal vez alguna unidad, ¿sale? Con UI en D unidad. Y esto ocurre para todo y pues desde 1 hasta R, ¿no? Son los R elementos que aparecen en esa factorización. Entonces, pues ahí está. O sea, básicamente lo que me está diciendo es que pues es reacomodar estos mismos primos y a lo mejor lo multipliqué por alguna unidad de mi anillo, ¿no? Lo que me está diciendo. Entonces, pues bueno, ¿qué dominios conocemos que son de factorización única? Entonces, ¿qué dominios conoces que sean de factorización única? Pues hay uno muy famoso, ¿no? Que se trabaja mucho en superior y de hecho creo que se demuestra ese resultado en superior. Que le llaman el teorema fundamental de la aritmética. Z, ¿no? Z es uno de ellos. O sea, Z. Ejemplos. Número 1. Z. ¿Sale? Z es dominio de factorización única. ¿Sale? ¿Quién lo asegura que cumpla estas dos cosas?
pues lo asegura el teorema fundamental de la aritmética. ¿Sale? El teorema fundamental de la aritmética dice que justo cualquier entero lo puedes escribir como producto, de hecho no nada más de irreducibles, sino de cosas más fuertes que son que primos, ¿no? O sea, todo entero lo puedes escribir como producto de primos, y pues automáticamente, como ya dijimos que todo primo es irreducible, pues ya se cumple la primera situación, ¿no? La primera condición. Y lo segundo, pues nos lo dice justo el teorema fundamental de la aritmética, nos dice que de hecho, si das dos factorizaciones, en realidad, pues tienen la misma cantidad de primos esas dos factorizaciones, y a lo mejor en lo que varían es en signos. Entonces, justo nada más cambia el signo, eso quiere decir que 1 y menos 1 son las únicas unidades en Z. Entonces, pues justo. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética asegura que Z es un dominio de factorización única. ¿Qué conocemos que no es dominio de factorización única? Por ejemplo, ahí era lo que estábamos dando la otra vez. Z raíz de menos 5. Pues a ver, ¿qué elemento tiene dos factorizaciones en cosas distintas? De hecho, vimos que no es dominio de factorización única. Pues el 6, ¿no? Que es un entero aquí, o sea, es complejos con entradas enteras, ¿no? Bueno, y además multiplicadas aquí por raíz de 5, ¿no? Pues a ver, si me tomo el 6 lo puedo ver como 2 por 3, ¿no? Y además el 6 lo puedo ver como 1 más raíz de menos 5 por 1 menos raíz de menos 5. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Tendríamos que ver que cada uno de estos cuates no es, perdón, es irreducible, ¿no? Lo cual no es difícil. O sea, de hecho hicimos la prueba para el 2. Yo les dije que de hecho la prueba para los otros era parecida. Es una cosa del mismo estilo. Se utiliza siempre esta función, ¿sale? Eso de ahí siempre nos ayuda. Porque, pues, o sea, básicamente, para que nada más te des cuenta como rápido, pues esto básicamente es multiplicar este número por su conjugado, ¿no? Y pues ya sabemos que cumple el conjugado algunas cosas, ¿no? Algunas propiedades, de hecho aquí, conjugado unos complejos, ¿no? Entonces aquí no es menos. ¿Dónde? Ahí en A cuadrado más 5B cuadrado. No. En los números complejos. De ese lado. Sí, de ese lado, sí. Justo, o sea, pues, ¿qué tienes aquí? Una diferencia de cuadrados, ¿no? Con el cambio de signo, tienes una diferencia de cuadrados. Entonces es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, pero el cuadrado del segundo es este, lo elevas al cuadrado y obtienes b cuadrado, ¿no? Y el cuadrado de este, Pues queda menos 5, ¿no? ajá, y menos por menos, Ya. te queda más, ¿no? Entonces, por eso queda ahí el 5 b. Entonces, justo, pues, o sea, lo que utilizamos son las propiedades que ya conocemos de las normas conjugadas, digo, del conjugado de los complejos. ¿Qué cumple el conjugado de los complejos? En particular con los productos. ¿Qué pasa con el conjugado de un producto? De los números complejos. Pues, como que abre, ¿no? Es el producto de los conjugados. Entonces, esas propiedades son las que estamos aprovechando, básicamente. Entonces, se aprovechan aquí, y entonces en la demostración de ver que todos estos son irreducibles, pues es básicamente lo mismo. Y también utilizamos propiedades de los naturales, ¿no? O sea, en los naturales o en los enteros positivos, pegando el 0, pues ya sabemos, conocemos muy bien un poquito acerca de justo de las factorizaciones, ¿no? Podemos decir cuándo, o sea, decir cuándo se puede escribir un entero como producto de dos cosas. Eso lo podemos hacer como
relativamente sencillo, ¿no? Entonces también de eso nos estamos apoyando. Entonces nos apoyamos de esa función y del hecho de que pasamos a trabajar en los naturales. Entonces, pues bueno, ahí está la demostración de ver que todas estas cosas son irreducibles, pero, pues justo, o sea, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Que esas dos cosas, o bueno, que de hecho estamos dando dos factorizaciones y tendrían que ser esencialmente distintas. Eso quiere decir que este no es un múltiplo de unidad de ninguno de estos dos, ¿no? O sea, la segunda condición nos dice, bueno, la primera ya nos dijo, hay descomposición o factorizaciones en irreducibles. Para que sea dominio de factorización única, se tendría que cumplir esta otra situación, ¿no? Que lo que decía era básicamente alguno de estos dos tendría que ser el 2 multiplicado por alguna unidad. Y el 3 tendría que ser alguno de estos dos multiplicado por alguna unidad. Pero vamos a ver que justo eso no ocurre, ¿sale? Lo vamos a demostrar, ¿no? Y no es nada complicado. Entonces, para ver que justamente el z raíz de menos 5 no es un dominio de factorización única, ¿no? ¿Sale? ¿Estamos claros en eso? Sí. Entonces, Entonces, pues bueno, vamos a ver que ninguno de los dos es multiplicar una unidad a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que? O sea, vamos a demostrar esto último, ¿no? Veamos que 2 no es múltiplo por unidad de 1 más raíz de 5 menos 2, ni de 1 menos raíz de 5. Y ya está, ¿no? Entonces, pero a ver, primero que nada, ¿quiénes son las unidades de z raíz de menos 5? ¿No? Entonces es importante. O sea, no sabemos quiénes van a ser las unidades acá. Pero no es fácil, no es difícil, otra vez, utilizando esta cosa, distinguirlas. ¿Quiénes son las unidades? A ver, primero, ¿quiénes son las unidades? Z raíz de menos 5. ¿Sale? Pregunta. Entonces va. Pues a ver, ¿qué son las unidades, no? Recordemos que A más B raíz de menos 5 es unidad en Z raíz de menos 5 si existe pues algún C más D raíz de menos 5 tal que en Z raíz de menos 5 tal que pues el producto de ellos dos ¿Debe ser el mismo? tiene que ser igual al 1, al 1 de aquí. Entonces, tal que A más B raíz de menos 5 por C más D raíz de menos 5 es igual a 1. ¿Sale? O sea que dividen a la unidad, al 1. Esa es una unidad, ¿no? Okay. Entonces, ahora sí, pues como te digo, como nos vamos a apoyar fuertemente de estas funciones, pues entonces, ¿qué me están diciendo de esto de aquí? ¿Qué pasa si aplico esa función norma? Entonces, la norma de esta cosa es igual a la norma del 1, ¿no? ¿Pero quién es la norma del 1? Pues acordamos. Exacto, pero el 1, visto como de esa forma, pues ¿quién es? Es 1 más 0, ¿no? 0 raíz de 5. Entonces, si aplicamos esta fórmula, pues ¿quién nos da? ¿Quién es la norma? Ajá, exacto, que es nada más 1 al cuadrado, ¿no? Y eso es 1. ¿Sale? Entonces, este es el 1.
¿Y esto de aquí quién es? La norma, ahora sí recordamos, o sea, básicamente lo que hacemos es. Vamos a producto. Exacto, ¿no? O sea, es el producto de quién es. Y la suma. Es el producto, básicamente lo que hacemos es multiplicar a este por su conjugado, ¿no? Ajá. Pero el conjugado ya sabemos que el conjugado de un producto es el producto de los conjugados, ¿no? Ajá. Y entonces lo que hago es, pues bueno, como son números complejos, puedo ir cambiándolos de lugar. Y entonces multiplico a este por su conjugado y a este por su conjugado, ¿no? Entonces nos queda básicamente, exacto, más 5b cuadrado, ¿verdad? Multiplicando esta de aquí, ¿no? 5b cuadrado, ¿sale? Bien, pero estamos en dónde? O sea, estas cosas ya son valores en dónde. O sea, como justo todos tienen que entrarse en Grande, ¿no? exacto, son números naturales. Entonces, cuando el producto de cosas le pega a números naturales, no hay muchas, ¿no? O son inversos, ¿no? Bueno. Inversos multiplicativos. O sea, sí, pero no hay inversos. O bueno, en N no hay inversos, ¿no? Ajá, no. Entonces, de hecho, ¿cuál es la única forma de obtener Que los dos sean uno. uno? Exactamente. Pues es nada más que este sea uno y que este sea uno. Es más, ni siquiera se puede negativo porque esto de ahí, primero en los naturales, ¿no? Ajá. Ya los naturales ni siquiera tienen al menos uno. Entonces, este tiene que ser uno y este tiene que ser uno. Exactamente, ¿no? Entonces, Entonces, para obtener la norma, por ejemplo, de ese producto, nada más multiplicamos por su conjugado, exacto. cada uno. Sí. O sea, justo lo que estamos viendo es que esto es exactamente la norma del primero por la norma del segundo. Ok. Justo con esas propiedades de los números complejos. Ok. De hecho, bien podríamos quitar el. Pero acá arriba, ¿cómo llegaste? Bueno, ¿de dónde sacaste que era igual a 1? La norma del 1, ¿quién es? 1, sí, sí, sí. Calcúlalo. Recordemos que es mitad. Espérame, recordemos que. Vamos a ver. Es que dice unidad en. Ah, ya. Unidad aquí. Si existe alguien que cuando los multiplico, los pega al 1. Ah, ya. Ok, Eso es la definición de unidad. Sí, sí, sí. Muy bien. Ya. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ok, como estamos en n, pues entonces lo que tendremos es nada más este sistema de cocientes, ¿no? A cuadrado más 5b cuadrada, esto es igual a 1, y tendríamos que c cuadrado más 5d cuadrada, esto es igual a 1. No hay de otra, ¿no? No hay más. Pero bueno, a ver, justo, estamos en los números enteros. De hecho, no nos vamos a tomarnos una de las ecuaciones. Entonces, vamos a fijarnos en esto. ¿Qué es lo que me interesa? Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación? O sea, ¿en dónde estamos? Estamos parados en los números enteros, ¿no? O sea, estas dos cosas, o sea, A y B son números enteros, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa con el cuadrado de números enteros? En particular, fíjate esto. ¿Qué pasa con el cuadrado de B? ¿Qué pasa si B, o sea, la pregunta es, ¿B puede ser distinto del 0? ¿Qué pasa Pues si no, es no distinto puede, del no. 0? Exacto. Sí, pues es mayor que 1. Si es distinto que 0. Ajá, Es su mayor cuadrado que uno. es mayor o igual a 1, ¿no? Ajá. Pero cuando lo multiplicamos por el 5, pues Es traen a cacahuate, ¿no? Sí, Entonces sí. se pasa. Entonces, por lo que podemos notar es que B no puede ser distinto del 0. Entonces eso nos dice que automáticamente B es igual a 0. ¿Saben? Notemos que B es igual a 0. Pues, pues de lo contrario, B cuadrada sería mayor o igual a 1, ¿no? Y entonces 5B cuadrada sería mayor o igual a 5, ¿sale? Pero si le sumamos el A cuadrado, que pues es una cosa no negativa, entonces lo que tendríamos es que A cuadrado más 5B cuadrada, pues es al menos 5, pero pues ya se pasó del 1, ¿no?
puede traer problemas porque habíamos dicho que supuestamente era el 1, ¿no? Entonces, pues no puede, entonces B es igual al 0, ¿ok? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Dicho algo así en la tarea, algo va a venir en la tarea. ¿Esto probarlo así? O sea, justo, no, o sea, de hecho lo dejó la profesora el viernes. Son de los exámenes, ¿verdad? Sí, tareas de examen. ¿Cuántos? Todavía no he dejado, pero van a ser en principio como tres y una exposición. 3 y una exposición. ¿La exposición de cualquier tema que queramos o cómo va a estar? Pues pueden buscar cosas relacionadas a esto que ya tienen el temario, entonces bien podrían encontrar algo ahí y nos lo enseñan claramente pues para que les digamos, ¿saben qué? Si lo puedes presentar o sabes que no, eso está pasado, ¿no? No está al nivel de lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. O la otra es, la profesora va a ofrecer los temas, va a escogerlos y se los va a dar para que ustedes escojan alguno y entonces ustedes exponen. Muy bien. ¿Sale? Entonces, sí. Entonces, o sea, en la tarea va a venir una cosa parecida. De hecho, cambiando el -1, digo el -5, por un entero libre de cuadrados, no sé si conocen la definición de eso, pero básicamente es que en su factorización en primos, la que habíamos dicho, de este teorema, el teorema fundamental de la aritmética, pues no tiene primos que tengan potencias mayores a 2. Okay. Mayores o iguales a 2. O sea, todos los primos que aparecen tienen potencia 1. Eso es un libre de cuadrados. Entonces, justo la profesora dijo que cambiando al -5 por un entero libre de cuadrados, pues dependiendo de si es positivo, el 1 o negativo, entonces las unidades cambian. Pero siempre es utilizando esta función, esta norma. O sea, usando esa norma, pueden calcular quiénes son las unidades, dependiendo del caso del entero que pongan aquí, ¿no? Entonces, pues es una cosa parecida. Aquí lo que estamos viendo es que justo, pues bueno, aquí lo que me están diciendo es que parte imaginaria no tiene, ¿no? O sea, la B es igual al 0. Si tienes una unidad, ni siquiera tiene parte imaginaria, ¿sale? Entonces, pues entonces si me están diciendo que B es igual al 0, pues entonces pues ya cancelo esto aquí, ¿no? Entonces me queda que A cuadrada es igual al 1, ¿sale? Pero esto dónde está, o sea, A quién es, pero A es entero, ¿no? Entonces, pues ¿quiénes son los únicos que cumplen esto de acá? Los. Pues A no le queda más que ser el 1 o el -1, ¿no? Y ya está, porque en los enteros, esos son los únicos que cumplen esto, ¿sí? ¿No? Y pues ya está. Entonces ya sabemos quiénes son las unidades aquí, ¿no? Entonces, bueno, hay una forma de denotarlo, a veces denotamos a las unidades. Una U de unidades, ¿no? Las unidades de esta anillo, pues son el 1 y el -1, no hay más, ¿sale? Claramente se ve que el 1 y el -1, bueno, es que aquí tenemos como la idea, ¿no? Se agarra una unidad, entonces está metida acá. Y al revés es sencillo, ¿no? Okay. Este por el mismo nos da 1, y este por el mismo también nos da 1, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos eso de ahí. Entonces, estas son las unidades en este anillo, ¿sale? Vamos a ver que ahora sí, el 2 nos múltiplo por una unidad, ¿no? Pues ya es sencillo de ver, ya sabemos quiénes son las unidades. O sea, notemos que 2, pues es distinto de quién. Pues agarrar a este y multiplicarlo por esta primera unidad, ¿no? 1 más raíz de -5. ¿Por qué son distintos? Porque pues, este tiene parte negativa, digo parte imaginaria, Si le metemos el negativo, pues lo mismo, ¿no? Este tiene parte imaginaria y este. Entonces, no es un múltiplo por unidad de este. Y de este, pues es básicamente lo mismo, ¿no?
normalmente. O sea, no es este ni este, ¿no? No es ni uno de los dos. Tampoco es el conjugado ni su negativo, ¿no? Ya está. ¿Sale? Entonces, pues el 2 no es, pues es lo que le llamamos un asociado de alguno de los primos que aparece aquí. Entonces, pues ya tenemos que justo no pasa esto de acá, ¿no? O sea, no hay una permutación que mande el 2 en alguno de estos primos multiplicado por alguna unidad. Y entonces ya valió la segunda condición. Y entonces eso nos dice que justo este de aquí no es dominio de factorización única. ¿Vale? Se chafea. Entonces, no es de los que nos interesa. Vamos a estar muy interesados en este tipo de dominios. De hecho, en unos un poquito más restringidos, pero bueno, también vamos a hablar de estos un poquito. ¿Vale? Entonces, este no es de los que nos interesa. ¿Sí? Bien, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué es lo que falla? Pues de hecho, en los cursos de Moderna 2 se llega a ver pues, justo una caracterización de los dominios de factorización única. Entonces, ¿qué es lo que voy a enunciar ahorita? ¿No? Es un teorema, ¿no? O sea, de dominio entero, y ahí es equivalente, una de las cosas, pues número 1, que D sea dominio de factorización única de estos que ya conocemos, ¿sale? Esa es una de las cosas que vamos a estar viendo. La segunda, esto es equivalente a que número 1 en D, vamos a ponerle así, en D todo irreducible es primo, que aquí ya chafeó, ¿no? Era lo que decíamos. Era lo que decía hace rato. El 2 es un irreducible que no resulta en primo. Entonces, pues es justo la primera condición que vamos a pedir para saber si algo es dominio de factorización única, ¿no? Ver si todo irreducible es primo. Eso es lo que necesitamos. El regreso siempre lo tenemos, ¿no? Siempre que tengamos un primo, resulta irreducible. Lo que nos interesa entonces es el regreso de esto, ¿no? Que todo irreducible resulte en un número primo. Y lo otro es que en D se cumple lo siguiente. Se cumple que para toda cadena de ideales, ¿no? con putas ideales, pero no nada más cualquier tipo de ideales, sino nos van a interesar ideales principales. ¿Quiénes son ideales principales? Ideales que están generados por un elemento en el anillo. Unideales principales, eso quiere decir que principales, es decir, que IJ es el generado de algún AJ, ¿sale? Para algún AJ en D, ¿sale? ¿Qué son los ideales? Me acuerdo más o menos. Ideales de un anillo. ¿Quiénes son los ideales de un anillo? Son aquellos que son subgrupos de la parte aditiva, o sea, son cerrados bajo restas. Ok. Bueno, es no vacío, eso también. Es no vacío, es cerrado bajo restas y además es cerrado por multiplicar elementos del anillo. O sea, no nada más
multiplicar elementos entre ellos, o sea, de allá adentro, sino agarrar uno de acá adentro y multiplicar por cualquier otro elemento del anillo que queda allá adentro. Ok. Ese Sí, es un sí. ideal. ¿Sale? Ajá. Y entonces los ideales principales son aquellos que son ideales generados por un elemento. ¿Vale? Entonces, para toda cadena de ideales de esta forma, o sea, de ideales principales, pues en algún momento se estaciona. O sea, es decir, existe un momento en el que pues, todos los ideales después de ese momento son exactamente el mismo. Eso quiere decir que se estacionan, ¿no? O sea, se convierten en el mismo. O sea, no van aumentando de tamaño, sino se quedan en ese nivel. Entonces, eso es una idea, esa es una cadena de ideales principales ascendente que se estaciona. ¿Vale? Y esa propiedad es muy importante, lo que le llamamos la propiedad noetheriana. En este caso, la propiedad noetheriana para ideales principales. Si en vez de quitar esto de ideales principales, tomamos cualquier cadena de ideales, estas se estacionan, entonces es la propiedad noetheriana. Más adelante lo va a definir la profesora, ¿sale? Pero esa propiedad es muy importante, nos va a dar mucho de qué hablar en este curso. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Qué era esto? Son 4:51. 51. Sí. Entonces, ya nada más menciono eso. Con ideales principales, entonces existe un momento en los naturales, ¿para qué? ¿Un qué? Un momento, o sea, existe un número natural para el cual IN es igual al IN más K para todo K natural. O sea, a partir de ese momento, sí, todos los ideales son el mismo, ¿no? Ok, Sí, se estaciona esa cosa, ¿no? Perfecto. Entonces, a partir de ese momento, todos después son exactamente el mismo ideal. Entonces, esa es la propiedad. Entonces, estas dos cosas resultan ser equivalentes a tener factorizaciones únicas, ¿no? Y la tercera es, esta propiedad no se cambia, estas dos no cambian, como en dos, de hecho, o sea, se tiene que cumplir esta misma propiedad de las cadenas, ¿no? De ideales principales, y además le agregamos lo que va a cambiar es esta de que todo irreducible es primo, lo vamos a cambiar a otra condición, que es la condición de máximos comunes divisores. Básicamente lo que nos va a decir es que si A y B son elementos en el dominio, entonces el ideal generado por ellos dos es el ideal generado por algún elemento, para algún de, o sea, hay un máximo común divisor para estos dos elementos. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Vale? Entonces, pues estas tres cosas son equivalentes. ¿Saben? Ser un dominio de factorización única, un dominio en el que se cumple esta propiedad de los ideales y además todo irreducible es primo, y también eso es equivalente a que otra vez se preserve esta propiedad, ¿no? La propiedad noetheriana para ideales principales, y que además haya máximos comunes divisores. O sea, hay un elemento que divide ambos y además él se escribe como combinación lineal de estos dos elementos aquí. ¿Sale? Entonces, pues esas son las cosas que vamos a estar trabajando. Y por lo que vemos, pues justo aquí, para que no cumpla ser dominio de factorización única, es que todo irreducible es primo. De hecho, eso es lo único que falla. A lo mejor, yo creo que el jueves podemos ver que justo esta propiedad sí lo va a cumplir. ¿Sale? Esto de que los ideales generados por un elemento, si me tomo una cadena de ellos, de los ideales generados por un elemento, me tomo una cadena, en algún momento se estaciona. Y otra vez, la función que nos va a ayudar es esta. Las normas. ¿Sale? Esta norma nos va a ayudar muchísimo para comprobar esta propiedad.
¿sale? A lo mejor esa ya no se cumplió aquí, pero vamos a ver qué está haciendo. Y vamos a ver otros ejemplos donde justo se cumpla esta propiedad, pero esta no, o esta no, ¿no? O al revés, ¿no? Donde sí se cumpla esta, pero no esta, ¿sale? Entonces, vamos a ver los ejemplos de eso. Entonces vamos a estar trabajando cosas de ese estilo, ¿sale? Y este hay que probarlo todavía. Sí, lo podemos demostrar. O No, sea, no se va a probar. pues en realidad son los cursos de Moderna 2, pero Ok. si no lo has visto, lo podríamos hacer. O sea, No, sí. igual es un poco larguito, tedioso, pero si no lo podemos hacer también. Vemos. ¿Sale? Porque con la profesora están haciendo, otros pues están viendo otro tipo de dominios que de hecho los vamos a relacionar, que son los dominios euclidianos. Ok. De hecho, ellos resultan ser también ese estilo. Muy bien. Pero sí, podemos ver la demostración de estas cosas. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos el jueves. Muy bien. Gracias. No, ¿de qué?